Bueno, hoy día quiero tocar otro tema relevante, así que hablemos de diversidad de género. La diversidad sexual y de género es una realidad sociocultural que emerge y se visibiliza cada día más en los establecimientos educacionales. Esta realidad nos insta a modificar lenguajes, actitudes y comportamientos para educar desde el respeto y generar una verdadera inclusión educacional que valore la diversidad y fortalezca el pleno desarrollo de todas las personas. Para poder llegar a una educación inclusiva, primero tenemos que entender ciertos conceptos relacionados con la sexualidad. Es importante saberla porque eso significa que también valoramos la diversidad de otros. Entonces acá yo les voy a mostrar el Genderbread Person para entender mucho mejor estos conceptos relacionados con la sexualidad. Primero, el sexo es la clasificación asignada al nacer de las personas como hombre, mujer o intersex, basándose en sus características biológicas y anatómicas. Quizás le llamó la atención el término intersex. Bueno, la intersexualidad son personas que nacen con características sexuales, ya sea genitales, gónadas, niveles hormonales y o patrones cromosómicos que no parecen encajar en las definiciones típicas de masculino o femenino. Por ejemplo, una persona puede nacer con formas genitales típicamente de una mujer, pero en su interior puede tener testículos. El género, en cambio, se refiere a roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce a base de diferencias biológicas. También tenemos la orientación sexual, que se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras personas, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Cabe aclarar que la orientación sexual no es una condición, no es una moda, no es algo pasajero ni menos una enfermedad, sino que es un componente más dentro de la identidad sexual de cada persona. También tenemos identidad de género, que se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la sienta profundamente, lo cual podría corresponder o no al sexo asignado al nacer. Y aquí entran dos conceptos, que es cisgénero y personas trans. Cisgénero se refiere a toda aquella persona que su identidad de género coincide con el sexo y género asignado al nacer. Persona trans es un término general referido a personas cuya identidad y o expresión de género no corresponde con las normas y expectativas sociales, tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer. También tenemos expresiones de género. Esto se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general, independiente del sexo asignado al nacer. Y bueno, ¿qué significa LGBTI? Es un acrónimo comúnmente utilizado para denominar la diversidad de orientaciones e identidades de género. Esto me lleva a otros conceptos, tales como heterosexualidad, que son personas que sienten atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas de sexo y o género distinto al propio. La homosexualidad, que son personas que sienten atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del mismo sexo y o género. También tenemos bisexual, que es una persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia hombres y mujeres. Y bueno, un aspecto importante aquí, si queremos una educación inclusiva, también tenemos que considerar un lenguaje inclusivo. El debate en torno al lenguaje inclusivo ha tomado mayor fuerza y profundidad al último tiempo. Si bien la discusión acerca de cómo incorporar a todas las identidades en nuestra habla ya estaba presente y entregando propuestas que el status quo del español ha rechazado, esta se ha profundizado en el último tiempo debido a que no es solo una discusión de carácter lingüístico, sino que se trata de un debate en la esfera de lo social, lo sociolingüístico, lo político y lo cultural. Como afirma Jiménez y Román en 2011, el lenguaje no es una mera herramienta mediante la cual expresamos y comunicamos nuestros pensamientos. El lenguaje hace pensamiento, se piensa cuando se habla y al mismo tiempo representa y construye realidad. Es el sentido y medio central mediante el cual entendemos el mundo y construimos la cultura. El uso de la arroba, la X y la vocal E tiene estrecha relación no con la lengua per se, sino que con las personas que hacen uso de esta, como una alternativa a un lenguaje que acoge solamente a un sistema de género binario hegemónico, o sea que solo concibe dos posibilidades, o masculino, que se cree sinónimo de hombres, y femenino, que se cree que es sinónimo de mujeres. El empleo de una lengua en una sociedad tiene un componente de poder, y quienes ostentan ese poder deciden qué lengua se usará y cómo.
A pesar de esto, los sectores minoritarios históricamente se han manifestado con el propósito de tener representación en lo sociolingüístico. Por ejemplo, los pueblos indígenas levantando y recuperando el uso de sus lenguas, y en la misma línea, las identidades de género exigiendo visibilidad en el habla cotidiana. Y respecto al uso de todes, que se usa como nuevo género universal, junto con el resto del lenguaje inclusivo, permite a muchas personas nombrarse, describirse, de hablar con voces propias, de habitar sus identidades, a pesar de no ser aceptado por organismos como la RAE, que tiene por misión principal de velar por los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes, lo que se traduce en documentar estos cambios. El lenguaje inclusivo permite que personas que hoy se sienten invisibles en la sociedad tengan voz. Por lo tanto, esto no puede ser objeto de burla, menos en espacios educativos. El lenguaje cambia y se enriquece a la par con los cambios sociales, y negarlo nos hace intolerantes, y por sobre todo el mensaje que estamos dando es que le negamos la opción de expresión a personas solo por el hecho de no sentirse identificada con estas estructuras binarias. Espero que este video sea una oportunidad para reflexionar sobre cómo pensamos y nos relacionamos no solo con la comunidad LGBTI, sino con la diversidad, porque al fin de cuentas todos somos diversos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.